Los templarios, una de las órdenes más enigmáticas y poderosas de la historia medieval, han capturado la imaginación de generaciones. Fundada en el siglo XII, la Orden del Temple se estableció con el propósito de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, en un contexto de cruzadas y conflictos religiosos. Su influencia se extendió más allá de la guerra, convirtiéndose en un símbolo de fe, riqueza y misterio. A lo largo de los siglos, su legado ha sido objeto de innumerables leyendas y teorías, lo que los convierte en un tema fascinante y relevante en la actualidad. La historia de los templarios es un reflejo de la complejidad de la época medieval. En un mundo donde la religión y la política estaban intrínsecamente entrelazadas, la orden no solo se dedicó a la protección de los fieles, sino que también se convirtió en un actor clave en la política europea. Su capacidad para acumular riquezas y poder, a pesar de sus votos de pobreza, ha suscitado tanto admiración como recelo. Hoy exploraremos los orígenes, la misión, la vida cotidiana y la caída de esta mítica orden, así como su legado perdurable en la cultura popular. Orígenes de la Orden. La fundación de la Orden del Temple se remonta a 1119, en un Jerusalén recién conquistado por los cruzados. En este contexto, un grupo de caballeros, liderados por Hugues de Payens, decidió formar una comunidad dedicada a la protección de los peregrinos cristianos. La ciudad, llena de fervor religioso y tensiones políticas, se convirtió en el escenario perfecto para el surgimiento de esta orden militar. La necesidad de salvaguardar a los viajeros en un entorno hostil fue el catalizador que impulsó la creación de los templarios. Las motivaciones detrás de la creación de la orden eran claras. Los peregrinos, que viajaban a Tierra Santa en busca de redención y espiritualidad, a menudo se enfrentaban a peligros mortales. Los templarios se comprometieron a ofrecerles seguridad, convirtiéndose en guardianes de la fe cristiana. Este propósito noble resonó en una época de fervor religioso, donde la protección de los creyentes era vista como un deber sagrado. Entre los primeros miembros de la orden, Hugues de Payens se destaca como una figura clave. Nacido en una familia noble, su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la fe. Junto a otros caballeros, estableció las bases de la orden, que rápidamente ganó reconocimiento y apoyo. La combinación de su fervor religioso y habilidades militares les permitió atraer a más seguidores, cimentando así el futuro de los templarios. Misión inicial de los templarios. La misión inicial de los templarios se centró en la protección de los peregrinos que se aventuraban hacia Tierra Santa. Estos caballeros no solo eran guerreros, sino también guías y defensores. Se organizaban en grupos para escoltar a los viajeros a través de rutas peligrosas, enfrentándose a bandidos y enemigos en el camino. Su presencia brindaba una sensación de seguridad, permitiendo que más personas emprendieran el viaje hacia los lugares sagrados. La dualidad de la vida templaria se manifestaba en su combinación de vida monástica y militar. Los templarios vivían bajo una estricta regla que incluía la oración, el estudio y la disciplina militar. Esta fusión de espiritualidad y combate les otorgó una identidad única, donde la fe y la guerra coexistían en armonía. Los caballeros eran tanto monjes como guerreros, dedicados a la causa de Cristo y a la defensa de los débiles. Los votos de la orden eran fundamentales para su existencia. Los templarios prometían castidad, obediencia y pobreza, comprometiéndose a vivir una vida de sacrificio y servicio. Estos votos no solo reflejaban su devoción religiosa, sino que también fortalecían la cohesión interna de la orden. La vida templaria era un camino de renuncia, donde cada miembro se dedicaba a un propósito mayor, dejando atrás las comodidades del mundo secular. Símbolos y vestimenta. El manto blanco que llevaban los templarios se convirtió en un símbolo de pureza y devoción,
Este atuendo, que los diferenciaba de otros guerreros, representaba su compromiso con la fe y su misión sagrada. El color blanco, asociado con la luz y la verdad, reflejaba la aspiración de los templarios a vivir de acuerdo con los principios cristianos. Cada vez que un caballero se vestía con su manto, se recordaba a sí mismo su propósito y la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. La cruz roja, emblazonada en su manto, se convirtió en un emblema icónico de la orden. Este símbolo no solo representaba su conexión con la cruz de Cristo, sino que también servía como un recordatorio de su misión de proteger a los cristianos. La cruz roja se convirtió en un estandarte de valentía y sacrificio, y su presencia, en el campo de batalla, inspiraba tanto temor en los enemigos como admiración en los aliados. Además de estos símbolos, los templarios utilizaban otros emblemas que reflejaban su identidad. Entre ellos, se encontraban el sello de la orden y diversos escudos que representaban sus propiedades y conquistas. Cada símbolo tenía un significado profundo, y juntos formaban un lenguaje visual que comunicaba la esencia de la orden y su compromiso con la causa cristiana. Estructura organizativa. La estructura organizativa de los templarios era compleja y jerárquica. En la cúspide se encontraba el Gran Maestre, quien lideraba la orden y tomaba decisiones cruciales. Este líder no solo era responsable de la dirección espiritual de la orden, sino que también debía gestionar sus vastos recursos y propiedades. La figura del Gran Maestre era fundamental para mantener la cohesión y la disciplina entre los miembros. Debajo del Gran Maestre existían diferentes rangos y roles que definían la jerarquía de la orden. Los caballeros, quienes eran los guerreros de élite, tenían la responsabilidad de luchar en las cruzadas y proteger a los peregrinos. Por otro lado, los sargentos desempeñaban funciones de apoyo, encargándose de tareas logísticas y administrativas. Esta división de roles permitía que la orden funcionara de manera eficiente, maximizando su impacto en el campo de batalla y en la sociedad. La vida dentro de la orden estaba marcada por un sentido de camaradería y disciplina. Los templarios vivían en comunidades, donde la lealtad y el compromiso eran esenciales. Cada miembro debía cumplir con sus deberes y contribuir al bienestar de la orden. Esta estructura organizativa no solo fortalecía la unidad interna, sino que también les permitía actuar como un cuerpo cohesionado en tiempos de crisis. Riqueza y poder de los templarios. A pesar de sus votos de pobreza, los templarios lograron acumular una riqueza considerable. Su éxito se debía, en gran parte, a su habilidad para gestionar propiedades y recursos. A medida que la orden crecía, adquirió tierras, castillos y bienes en toda Europa y Tierra Santa. Esta riqueza les permitió financiar sus actividades, mantener a sus miembros y expandir su influencia. Los templarios también se convirtieron en una especie de banco medieval. Ofrecían préstamos a reyes y nobles, custodiando sus riquezas y proporcionando servicios financieros. Esta función les otorgó un poder económico significativo, convirtiéndolos en actores clave en la política europea. Su capacidad para manejar grandes sumas de dinero les permitió influir en decisiones políticas y alianzas estratégicas. Las donaciones de reyes y papas también jugaron un papel crucial en la acumulación de riquezas. Muchos monarcas, deseosos de ganar el favor de la orden, ofrecieron tierras y recursos a cambio de protección y apoyo en las cruzadas. Estas donaciones no solo enriquecieron a los templarios, sino que también consolidaron su posición como una de las instituciones más poderosas de la época. Expansión territorial. La expansión territorial de los templarios fue asombrosa. A medida que la orden crecía en poder y riqueza, estableció una red de castillos y propiedades en Europa y Tierra Santa. Estos castillos no solo servían como fortificaciones, sino también como centros administrativos y de entrenamiento. La arquitectura templaria, con sus imponentes muros y torres, se convirtió en un símbolo de su poder y determinación. La influencia de los templarios en la política europea fue innegable.
se convirtieron en actores clave en las cruzadas, participando en batallas y negociaciones. Su capacidad para movilizar recursos y tropas les otorgó un estatus privilegiado entre los nobles y monarcas. A medida que la orden se consolidaba, su voz se hacía escuchar en los círculos de poder, y su opinión era valorada en asuntos de gran importancia. Las relaciones con otras órdenes militares, como los hospitalarios, también fueron significativas. Aunque a menudo competían por recursos y poder, también colaboraban en ocasiones, uniendo fuerzas en la defensa de la fe cristiana. Estas interacciones reflejaban la complejidad de la época, donde la lealtad y la rivalidad coexistían en un delicado equilibrio. La vida cotidiana de un templario. La vida cotidiana de un templario estaba marcada por la disciplina y la devoción. En un monasterio templario, los días comenzaban con la oración y la meditación. Los caballeros se levantaban temprano para participar en los oficios religiosos, donde la espiritualidad era el centro de su existencia. Esta rutina diaria no solo fortalecía su fe, sino que también fomentaba un sentido de comunidad entre los miembros. El entrenamiento militar era una parte esencial de la vida templaria. Los caballeros se preparaban para la guerra a través de rigurosas prácticas de combate y ejercicios físicos. La habilidad en el manejo de la espada y la montura era fundamental, ya que su misión requería estar siempre listos para la batalla. Este enfoque en la preparación militar reflejaba su compromiso con la protección de los peregrinos y la defensa de la fe. Además de sus responsabilidades militares, los templarios también dedicaban tiempo a la vida espiritual. La oración y la contemplación eran prácticas diarias, y muchos caballeros se sumergían en el estudio de textos religiosos. Esta combinación de vida activa y contemplativa les permitía mantener un equilibrio entre sus deberes mundanos y su compromiso con lo divino. La caída de los templarios. La caída de los templarios fue un proceso trágico y complejo. A medida que la orden perdía territorios en Tierra Santa, su poder y relevancia comenzaron a desvanecerse. La pérdida de Jerusalén en 1187 marcó un punto de inflexión, debilitando su posición y dejando a la orden vulnerable a las críticas. Sin el respaldo de la cruzada, los templarios se encontraron en una situación precaria. Las acusaciones de herejía lanzadas por Felipe IV de Francia fueron el golpe final. El rey, en su búsqueda de poder y riqueza, utilizó la orden como chivo expiatorio, acusándolos de prácticas oscuras y traición. Estas acusaciones, aunque infundadas, fueron suficientes para sembrar la duda y el miedo en la población. La figura del templario, antes venerada, se convirtió en objeto de sospecha y desprecio. La brutal persecución de 1307 marcó el inicio del fin para la orden. Miles de templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados, en un intento de desmantelar la organización. La traición y la violencia que sufrieron dejaron una marca indeleble en la historia, y la orden, que una vez fue un símbolo de fe y poder, se desvaneció en la oscuridad. El juicio de los templarios. El juicio de los templarios fue un espectáculo sombrío que reveló la crueldad de la época. Los métodos utilizados para obtener confesiones eran brutales y despiadados. Torturas físicas y psicológicas se convirtieron en herramientas de un sistema judicial corrupto, donde la verdad se sacrificaba en el altar de la ambición. Muchos templarios, enfrentados a la muerte, se vieron obligados a admitir crímenes que no habían cometido. El papel del Papa Clemente V en la disolución de la orden fue controvertido. Aunque inicialmente mostró simpatía hacia los templarios, la presión de Felipe IV lo llevó a tomar decisiones que sellarían el destino de la orden. La falta de apoyo papal dejó a los templarios a merced de sus enemigos, y su caída se convirtió en un símbolo de la lucha entre el poder secular y el religioso. Jacques de Molay, el último gran maestre,
se convirtió en un mártir de la causa templaria. Su ejecución, en la hoguera, fue un acto de desesperación y resistencia. En sus últimos momentos, se dice que maldijo a Felipe IV y al Papa, dejando un legado de venganza que resonaría a lo largo de la historia. La figura de Molay se transformó en un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad, y su historia perdura en la memoria colectiva. Disolución de la Orden. La disolución de la Orden del Temple en 1312 marcó un hito en la historia medieval. Este evento no solo significó el fin de una de las órdenes más poderosas de la época, sino que también dejó un vacío en el panorama religioso y político de Europa. La decisión del Papa fue un reflejo de las tensiones entre la Iglesia y el Estado, y su impacto se sintió en todos los rincones del continente. Las consecuencias para los templarios sobrevivientes fueron devastadoras. Muchos fueron ejecutados, mientras que otros se vieron obligados a huir y ocultarse. Aquellos que lograron escapar enfrentaron un futuro incierto, marcados por la traición y el despojo de sus bienes. La disolución de la Orden no solo afectó a sus miembros, sino que también alteró el equilibrio de poder en Europa, dejando a muchos nobles y reyes sin su apoyo. El legado inmediato de la disolución fue profundo. La desaparición de los templarios dejó un vacío en la protección de los peregrinos y en la defensa de la fe cristiana. Sin embargo, su historia no terminó con su caída. A lo largo de los siglos, la figura de los templarios se convirtió en un símbolo de misterio y fascinación, alimentando leyendas y teorías que perduran hasta nuestros días. Misterios y leyendas. Los templarios han sido objeto de innumerables misterios y leyendas a lo largo de la historia. Uno de los más intrigantes es su supuesta conexión con el Santo Grial. Se ha especulado que la Orden poseía este objeto sagrado, considerado un símbolo de la redención y la divinidad. Las teorías sobre su relación con el Grial han alimentado la imaginación popular, convirtiendo a los templarios en protagonistas de historias épicas y mitos. Otro mito que rodea a los templarios es su supuesta custodia de la sábana santa. Se ha sugerido que la Orden fue responsable de proteger este artefacto sagrado, lo que les otorgaría un estatus aún más elevado en la historia cristiana. Sin embargo, la falta de evidencia concreta ha dejado este tema en el ámbito de la especulación y la leyenda. La percepción de los templarios como una sociedad secreta ha sido alimentada por la cultura popular. Su historia ha sido reinterpretada en libros, películas y series donde se les presenta como guardianes de secretos ocultos y conspiraciones. Esta imagen ha contribuido a su misticismo, convirtiéndolos en figuras enigmáticas que continúan fascinando a la humanidad. Representaciones en la cultura popular. La influencia de los templarios se extiende más allá de la historia, encontrando su lugar en la literatura. Autores como Dan Brown han explorado su legado en obras que combinan ficción y realidad, llevando a los lectores a un viaje lleno de intriga y misterio. Estos relatos han revitalizado el interés por la Orden, presentándola como un símbolo de secretos antiguos y conspiraciones modernas. El cine y la televisión también han contribuido a la popularización de la imagen de los templarios. Películas como El Código Da Vinci y series como Nightfall han retratado a la Orden de maneras que capturan la imaginación del público. Estas representaciones, aunque a menudo dramatizadas, han ayudado a mantener viva la leyenda de los templarios en la cultura contemporánea. Los videojuegos han encontrado en los templarios un rico terreno para la exploración narrativa. Títulos como Assassin's Creed han incorporado a la Orden en sus tramas, presentándolos como antagonistas en una lucha épica entre el bien y el mal. Estas representaciones han llevado a una nueva generación a descubrir la historia de los templarios, fusionando la historia con la ficción, de una manera emocionante. Interpretaciones modernas. Los historiadores modernos han reinterpretado la historia de los templarios, alejándose de los mitos y leyendas que los rodean.
A través de un análisis crítico de documentos históricos, se ha buscado comprender su verdadero papel en la sociedad medieval. Esta revisión ha permitido desmitificar algunos aspectos de la orden, presentándola como una institución compleja que operaba en un contexto de poder y ambición. El simbolismo contemporáneo de los templarios ha encontrado su lugar en movimientos modernos. Su imagen ha sido adoptada por diversas organizaciones y grupos, que ven en ellos un símbolo de resistencia y lucha por la justicia. Esta reinterpretación ha llevado a un resurgimiento del interés por la orden, donde su legado se entrelaza con las luchas sociales y políticas actuales. Las teorías de conspiración que involucran a los templarios han proliferado en la era moderna. Desde su supuesta conexión con sociedades secretas hasta la creencia de que aún operan en la sombra, estas teorías han alimentado la fascinación por la orden. Aunque muchas de estas ideas carecen de fundamento, reflejan el deseo humano de buscar respuestas en un mundo lleno de incertidumbres. Conclusiones. A lo largo de nuestra exploración de la historia de los templarios, hemos recorrido un camino lleno de intriga y misterio. Desde sus orígenes como protectores de peregrinos hasta su trágica caída, la Orden ha dejado una huella indeleble en la historia. Su legado perdura en la cultura popular, donde su imagen se ha transformado en un símbolo de fe, poder y conspiración. El impacto de los templarios en la historia y la cultura es innegable. Su historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe, el poder y la ambición humana. A medida que continuamos explorando su legado, surgen preguntas sobre la naturaleza de la verdad y la justicia en un mundo donde las sombras a menudo ocultan la luz. Los invitamos a considerar estas preguntas y a reflexionar sobre el significado de la historia de los templarios en el contexto actual. ¿Qué lecciones podemos aprender de su legado? ¿Cómo se entrelazan la fe y el poder en nuestras propias vidas? La historia de los templarios es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, la búsqueda de la verdad y la justicia sigue siendo un camino que vale la pena recorrer. Créditos y agradecimientos. Agradecemos a todos aquellos que han contribuido a la realización de este video. Las fuentes consultadas, que incluyen libros, documentales y artículos, han sido fundamentales para ofrecer una visión completa y precisa de la historia de los templarios. Su legado perdura en la memoria colectiva, y es un honor poder compartirlo con ustedes. Un agradecimiento especial a los expertos y colaboradores que han brindado su conocimiento y apoyo en este proyecto. Su dedicación y pasión por la historia han enriquecido nuestra comprensión de la Orden del Temple. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguir explorando, juntos, la fascinante historia de la humanidad. Cada suscripción nos motiva a seguir investigando y compartiendo relatos que nos conectan con nuestro pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje.